Si analizamos la palabra podemos deducir fácilmente que osteo significa hueso y porosis porosidad, es decir, podemos deducir que sería una enfermedad que se caracteriza por el aumento de porosidad en los huesos. Concretamente lo que ocurre en la osteoporosis es que hay una debilidad en los huesos por una pérdida o una disminución de la densidad ósea, de forma que no pueden soportar el estrés normal y esto puede resultar en fracturas óseas. Son típicas las fracturas en las vértebras, la cadera, en la muñeca, por ejemplo la fractura de Coles, y también fracturas en las costillas. ¿Y esto por qué pasa? Pues para poder entenderlo debemos tener en cuenta que el hueso es un tejido vivo, es decir, que se renueva constantemente y que se está formando y destruyendo de forma constante. Hay un equilibrio entre la formación de hueso y la destrucción de hueso, que también se llama reabsorción ósea. La osteoporosis aparece porque este equilibrio entre formación ósea y reabsorción ósea se rompe, porque disminuye la formación de hueso nuevo o porque aumente la reabsorción del hueso más viejo, o también porque sucedan las dos cosas. Y como digo, esto dará lugar a la osteoporosis, en la que los huesos se vuelven más porosos, como iba diciendo, de forma que las celdillas que hay en el interior del hueso aumentan tanto en número como en su anchura, en su amplitud, haciendo que los huesos sean más frágiles y sean más delgados. Esto hace que resistan menos el estrés normal o los golpes y se producen fracturas con más facilidad. A esto se llaman fracturas osteoporóticas, que ya digo que son más frecuentes en vértebras, cadera, muñecas. Estas fracturas osteoporóticas se definen como producidas por bajo impacto, como por ejemplo el caerse desde la propia altura. ¿Cuáles son los síntomas de la osteoporosis? Pues en sí misma la osteoporosis no da síntomas, es asintomática. Ahora bien, como hemos dicho, al ser los huesos más frágiles es más fácil que haya fracturas, y estas son las que darán los síntomas. Es decir, que cuando aparecen estos síntomas, la osteoporosis ya está establecida. En el caso de las fracturas vertebrales, podrían ser asintomáticas, pero suelen ir con un dolor agudo en la espalda, intenso, y que luego puede pasar a ser un dolor más sordo y constante en la espalda. Un signo secundario a estas fracturas vertebrales puede ser una pérdida de estatura, que puede ser de varios centímetros si hay varias fracturas o aplastamientos vertebrales. Es típico también que pueda haber una curvatura de la espalda, concretamente de la parte superior de la espalda, una cifosis. Y como digo, pueden quedar dolores más o menos constantes o más o menos intensos que aparecen o que aumentan a la palpación en la cadera o en el cuello, en la espalda o con la actividad o el movimiento de estas partes del cuerpo. Estas fracturas vertebrales son más frecuentes en mujeres postmenopáusicas y en ancianos son típicas las fracturas de huesos largos, concretamente en la muñeca, en la parte distal del radio y en la cadera, concretamente en la parte proximal del fémur. ¿Qué tipos de osteoporosis podemos encontrar? Pues podemos encontrar la osteoporosis primaria y la secundaria. En la primaria no sabemos exactamente la causa que desencadena la osteoporosis y en la secundaria sabemos que es secundaria, es decir, consecuencia de una enfermedad que desencadena el proceso de osteoporosis. Dentro de la osteoporosis primaria tenemos la osteoporosis idiopática juvenil o del adulto. En segundo lugar tenemos la osteoporosis tipo 1 o postmenopáusica, en la que la disminución de estrógenos tras la menopausia se considera que es el mecanismo principal. Y por último tenemos la osteoporosis tipo 2 o senil, que se debe a la edad avanzada, al envejecimiento. En cuanto a las osteoporosis secundarias, las causas pueden ser enfermedades endocrinas, como por ejemplo el hiperparatiroidismo primario, por el exceso de PTH, de hormona paratiroidea, pero también el hipertiroidismo, los hipogonadismos, tanto en hombres como en mujeres, el Cushing, la menopausia precoz, incluida la quirúrgica, es decir, una menopausia antes de los 45 años. Pueden haber enfermedades reumatológicas, como por ejemplo la artritis reumatoide, enfermedades gastrointestinales, sobre todo por mala absorción. Tenemos la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, que sea secundario a cirugía bariátrica. Tenemos también enfermedades renales que puedan desencadenar una insuficiencia renal. También las neoplasias, concretamente hematológicas, como leucemias, mieloma múltiple, las mastocitosis. Y otra puede ser el haber sido sometido a un trasplante de un órgano sólido, la talasemia, la amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, la esclerosis múltiple. Y después también tenemos los fármacos, medicamentos que pueden aumentar el riesgo, sobre todo los glucocorticoides. Concretamente, si estás recibiendo 5 miligramos al día de prednisona o equivalente durante 3 o más meses, anticonvulsivantes como por
ejemplo la fenitoína o el fenobarbital, aunque también la carbamazepina, las heparinas intravenosas no fraccionadas y también inhibidores de la aromatasa como el anastrozol y el letrozol, que esto lo que hacen es, al inhibir la aromatasa, pues inhiben la formación de estrógenos. Y también hay otros fármacos que pueden influir en el desarrollo de la osteoporosis. ¿Qué factores de riesgo pueden predisponer a tener osteoporosis? Pues en primer lugar, la falta de ingesta o la insuficiente ingesta de calcio y de vitamina D. Y también la falta de exposición solar que pueda generar una disminución de vitamina D. La edad, concretamente una edad superior a los 65 años, aumenta el riesgo. El estilo de vida, concretamente un estilo de vida sedentario, que a veces puede ser por un problema de inmovilización prolongada que sea consecuencia de una enfermedad, pero el efecto sería el mismo. Y dentro del estilo de vida tenemos también el tabaquismo y el consumo de alcohol. En cuanto a la raza, se considera que el riesgo es mayor si es caucásica o asiática, sobre todo en mujeres. Hay factores genéticos y por eso se tiene en cuenta si hay antecedentes de fractura de cadera en familiares de primer grado. Tener bajo peso, con un índice de masa corporal por debajo de 20 y por supuesto tener alguna enfermedad de las que pueden causar una osteoporosis secundaria. Y dentro de este grupo estarían también las medicaciones que pueden predisponer a una osteoporosis, por el uso de glucocorticoides y algunos anticonvulsivantes y otros que ya hemos comentado. ¿Cómo se diagnostica y valora la osteoporosis? Pues como siempre hay que hacer una historia clínica, hay que hacer la anamnesis, preguntarle al paciente y una exploración física y pedir las pruebas complementarias correspondientes. El diagnóstico definitivo nos lo dará la densitometría ósea, también el hecho de que haya fracturas por fragilidad, aunque el diagnóstico definitivo sería por biopsia ósea, aunque no se utiliza. Durante la anamnesis, en las preguntas que se hace al paciente, hay que tener en cuenta, como hemos dicho antes, que es asintomática y que incluso puede haber antecedentes de fractura que no hayan dado síntoma, como en el caso de las fracturas o aplastamientos vertebrales. Hay que preguntar por los hábitos tóxicos, es decir, por el consumo de tabaco y de alcohol, por los hábitos dietéticos, por la exposición solar. Hay que tener en cuenta los antecedentes personales de si ha habido una fractura previa o no y en qué condiciones se ha sufrido, también los antecedentes familiares de fracturas e investigar los factores de riesgo de osteoporosis. En la exploración hay que valorar la talla por si ha habido una disminución de la estatura que podría significar aplastamientos vertebrales y ver si hay dolor a la presión o a la movilidad de la zona vertebral y la exploración que se considere oportuna si se sospechan enfermedades que puedan causar osteoporosis secundaria. En cuanto a la analítica, se pide un hemograma y una bioquímica rutinarias. Se suele pedir también el calcio, el fósforo, incluso la calciuria en la orina de 24 horas. También se pueden valorar las hormonas tiroideas, la paratormona y la vitamina D en sangre. Todo dependerá también de si hay sospecha de osteoporosis secundaria. Las radiografías pueden ayudar para detectar fracturas, concretamente vertebrales, sería la radiografía de la columna vertebral en su proyección lateral, aunque para detectar una osteoporosis no suele ser útil porque cuando se detecta por una radiografía normal ya está avanzada. Como decía, el diagnóstico nos lo dará la densitometría ósea o DEXA, que son las siglas en inglés de la palabra absorciometría con rayos X de doble energía. Esto es lo que es más utilizado y lo que predice mejor el riesgo de fractura, concretamente de cadera, vértebras y muñeca, y eso tanto en hombres como en mujeres. Y también nos sirve para seguimiento del tratamiento, para monitorizarlo. Se dan dos valores, el T-score y el Z-score. Estas dos puntuaciones hacen referencia, en el caso del T-score, del número de desviaciones estándar de la densidad ósea o mineral ósea del individuo en concreto en comparación con la población de referencia que es normal, y el Z-score nos dice el número de desviaciones estándar de la densidad ósea del individuo en relación a la población de su mismo sexo, raza y edad. El T-score se puede medir en la columna lumbar, en la cadera y en la cabeza femoral, aunque lo que se recomienda es que se mida en la cabeza femoral para poder diagnosticar de osteoporosis. El Z-score nos da una orientación, pero no se utiliza para diagnosticar de osteoporosis, aunque nos puede dar una orientación. Para el seguimiento se utiliza la misma técnica y el T-score en la misma zona anatómica, que en este caso sería la cabeza femoral, como hemos dicho. El diagnóstico de osteoporosis se realiza cuando el T-score es menor o igual a menos 2,5 desviaciones estándar. En el caso en el que haya fractura por fragilidad, se considera que es una osteoporosis severa
Si el T-score está entre menos 2,5 desviaciones estándar y menos 1, se considera que es una osteopenia, o sea, una baja densidad ósea, y se considera normal cuando el T-score es mayor o igual a menos una desviación estándar. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se produce o aparece la osteoporosis? Pues si entramos en un poquito más de profundidad, tenemos que entender que el hueso es una estructura dinámica en la que ocurre un proceso dinámico que se llama remodelación ósea, que consiste en un proceso continuo de destrucción de hueso y formación de nuevo hueso. La destrucción del hueso antiguo se realiza a través de unas células que se llaman osteoclastos y la formación del nuevo hueso se realiza por unas células llamadas osteoblastos. Cuando el ritmo de destrucción del hueso es mayor al ritmo de formación del nuevo hueso, es decir, cuando la actividad de los osteoclastos supera a la de los osteoblastos, esto dará lugar a unos huesos más porosos, con una menor densidad ósea y se podrán sufrir fracturas con mayor facilidad. ¿Qué estructuras del hueso se afectan en la osteoporosis? Pues el hueso tiene dos partes principales, que son el hueso cortical o compacto, que es la parte más externa, y el hueso esponjoso o trabecular, que es la parte más interna. En la osteoporosis lo que ocurrirá es que el hueso cortical se adelgazará y habrá un ensanchamiento de unos canales huecos que se llaman canales de Havers o canales harvesianos. Y en el caso del hueso esponjoso habrá una disminución de las trabéculas. Todo esto dará lugar a un hueso más debilitado y a que aumente el riesgo de fracturas patológicas o por fragilidad. Para entender mejor estas estructuras podemos ver esta imagen en la que si ampliamos lo que es el hueso cortical o la parte cortical o compacta del hueso, podemos ver que está formada por unas unidades funcionales que se llaman osteonas, que son como una especie de columnas dentro de la parte cortical del hueso y se extienden a lo largo de este. Constan de una serie de laminillas que son concéntricas y en el centro habrá un espacio hueco, un conducto hueco, que es lo que llamamos conductos de Havers. A través de ellos llega la sangre al hueso, a esta parte del hueso y la inervación. Además podemos encontrar unos conductos que se llaman conductos de Walmat, que son unos conductos transversales que conectan los conductos de Havers entre sí. Entre las diferentes capas que llamamos laminillas hay unas pequeñas lagunas en las que podemos encontrar las células fundamentales del tejido óseo, que son los osteocitos. Las laminillas están formadas por colágeno y por hidroxiapatita, que es fosfato de calcio principalmente. En cuanto al tejido esponjoso o trabecular, está formado por trabéculas que sirven de soporte y sirven de andamio para el hueso por su parte interior, que está muy vascularizado y es donde suele estar la médula ósea roja, en donde tiene lugar la hematopoiesis, la producción de las células sanguíneas. Las trabéculas, que son la unidad funcional del hueso esponjoso, se distribuyen o se alinean según la carga mecánica que experimenta el hueso correspondiente. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las vértebras, las escápulas y las costillas son huesos que están formados principalmente por hueso esponjoso y entonces será más fácil que sufran fracturas, ¿no? Que es lo que pasa en la osteoporosis. ¿Qué hormonas actúan a nivel de regulación de la remodelación ósea y que son importantes en la osteoporosis? Ya hemos dicho que el hueso es dinámico y que constantemente se está destruyendo por acción de los osteoclastos y se está formando nuevo hueso por acción de los osteoblastos. Esto está regulado por los niveles de calcio en sangre y actúan diferentes hormonas en este equilibrio. Esto da lugar a que haya un pico de masa ósea alrededor de los 30 años o un poco antes, y que suele ocurrir antes en las mujeres. A partir de ese momento, poco a poco, la masa ósea va disminuyendo. Este pico de masa ósea pues está determinado también por factores genéticos. Por ejemplo, en los africanos suele ser mayor. Factores nutricionales, por ejemplo, la vitamina D. El ejercicio físico que haga la persona, sobre todo ejercicios de fuerza, que determinan la masa muscular y también la masa ósea. Y después de factores hormonales. Entonces, ¿qué factores hormonales son estos que intervienen? Como he dicho, la remodelación ósea depende de los osteoclastos, que determinan la reabsorción ósea, o sea, la rotura del hueso, y de los osteoblastos que forman nuevo hueso, y que esto es dependiente de los niveles de calcio en suero. Entonces es muy importante la acción de las hormonas que mantienen este equilibrio de calcio en la sangre. En este sentido tenemos tres hormonas fundamentales, que son la PTH, la calcitonina y la vitamina D. La PTH es la hormona paratiroidea.
La produce la glándula paratiroides en respuesta a los niveles bajos de calcio y como consecuencia aumentará el nivel de calcio en sangre. Esto lo hace aumentando la reabsorción ósea por parte de los osteoclastos, pero también aumenta la absorción de calcio en el intestino delgado y la disminución de la pérdida de calcio por la orina. La calcitonina es producida por el tiroides cuando el calcio en suero es elevado y actúa en el hueso aumentando la actividad de los osteoblastos. También inhibe la reabsorción ósea por parte de los osteoclastos, de forma que se producirá una disminución del calcio. La vitamina D, por otra parte, lo que hace es aumentar la absorción intestinal del calcio, de forma que aumenta el calcio en suero, y esto promociona la formación ósea e inhibe la reabsorción ósea. También hay otras hormonas que influyen y que son importantes, como por ejemplo los estrógenos, pero también los andrógenos como la testosterona, que controlan la actividad de osteoclastos y osteoblastos, de forma que inhiben la reabsorción ósea. Es por eso que durante la menopausia, con la disminución de los estrógenos, empieza a haber problemas que pueden desencadenar a una osteoporosis. En el caso de una disminución de testosterona en los hombres, también ocurre lo mismo. Todos estos procesos que hemos comentado se unen para explicar la osteoporosis tipo 1 posmenopáusica y la senil o tipo 2. En la posmenopáusica influye mucho la disminución de estrógenos y en la senil pues la pérdida de capacidad de formar hueso de los osteoblastos, pero los osteoclastos siguen actuando y esto sobre todo ocurre a partir de la octava década de la vida con más intensidad. En cuanto al tratamiento de la osteoporosis, en primer lugar, hay que hacer recomendaciones basándose en los factores de riesgo que puedas valorar que tiene el paciente y ver cuáles son los que se pueden modificar. Por ejemplo, el abandono de hábitos tóxicos como el tabaco o el alcohol, el llevar una dieta equilibrada con una ingesta adecuada de calcio, tener en cuenta alimentos que son ricos en calcio, como por ejemplo la leche, el yogur, el queso, el brócoli, todo lo que son verduras, las sardinas, alimentos ricos en vitamina D, que esta ayuda a la absorción de calcio, como por ejemplo el atún, el salmón, el queso, la yema del huevo. Recomendar el ejercicio físico regular, el luchar contra el sedentarismo es un factor de riesgo que tenemos bajo nuestro control en gran medida, y el ejercicio tanto aeróbico como anaeróbico es recomendable. Los ejercicios de resistencia, como por ejemplo las pesas, aunque sean ligeras o que exijan un poco más de resistencia, construyen el músculo y hacen que también el hueso se refuerce. También es importante el incidir en la prevención de las caídas, o sea, los temas de seguridad en general, que en el ambiente no haya muchas cosas con las que te puedas tropezar, mejorar la visibilidad en general, llevar las gafas, evitar alfombras, ir con cuidado con los animales domésticos o de compañía, usar calcetines no deslizantes y tener en cuenta todo aquello que pueda evitar caídas potenciales y fracturas. En cuanto a medicación, si no es suficiente la ingesta de calcio o de vitamina D, se recomienda el uso de suplementos de carbonato de calcio con vitamina D que, como hemos dicho, favorece la absorción de este calcio. El tratamiento de elección farmacológico serían los bifosfonatos, que son fármacos antirresortivos, es decir, limitan la acción de los osteoclastos. Los más usados son el alendronato en primer lugar y después el risedronato. Otra opción es el ivandronato. Son fármacos que pueden dar problemas gastrointestinales y también esofagitis, es decir, inflamación del esófago, y se recomiendan tomar por la mañana con el estómago vacío y con un vaso de agua y estar de pie o sentados durante 30 o 60 minutos y esperar una hora antes de comer porque así se favorece la absorción. Se suelen usar las dosificaciones semanales. En casos avanzados se utiliza la teriparatida en inyecciones subcutáneas, que es una hormona PTH recombinante, porque se ha visto que la PTH, aunque estimula la resorción ósea, se ha visto que las inyecciones intermitentes de teriparatida activan a los osteoblastos más que a los osteoclastos y aumenta la formación ósea. Otro fármaco utilizado es el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe a los osteoclastos, que se administra de forma subcutánea. Otro fármaco es el raloxifeno, que es un modulador selectivo de los receptores de los estrógenos y que se utiliza como fármaco de segunda línea de tratamiento en mujeres posmenopáusicas. Otra opción es la terapia hormonal sustitutiva en mujeres posmenopáusicas, pero se usaría solo cuando hay unos síntomas menopáusicos intensos, a la mínima dosis y valorando los riesgos, ¿no? Porque aumenta el riesgo de ictus, de enfermedad cardiovascular o de trombosis.
Otro fármaco utilizado son los diuréticos tiacídicos, concretamente la hidroclorotiacida, que se usa en la hipertensión, pero en este caso también en la osteoporosis porque potencia la retención de calcio en el riñón y estimula directamente la diferenciación de los osteoblastos, de forma que disminuye la pérdida mineral ósea. O sea, en el caso de que haya una persona de edad avanzada, es uno de los fármacos a tener en cuenta en el tratamiento de la hipertensión. Te dejo aquí otros vídeos que te pueden interesar. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.